Después de que mi mujer y mi mejor amigo me asesinaran, hice cola en la oficina de registro del inframundo. El funcionario de ultratumba me preguntó en qué familia quería reencarnar. Señalé en el espejo de la vida y la muerte a la pareja que estaba en pleno coito. Sonreí con sorna. En esa, quiero ser el fruto de su amor. El funcionario se quedó desconcertado. Con buena fe me aconsejó. Antes te arruinaron la vida. Tienes demasiado resentimiento. Reencarnar como su hijo probablemente afectará tu fortuna en la próxima vida. Sonreí con desdén y negué con la mano. No importa. En esta vida, volveré para ser una buena persona que devuelve el favor. Al segundo siguiente el mundo dio vueltas. Acompañado de un fuerte llanto, nací con la identidad de Yetian, el hijo de mis enemigos. La enfermera me limpió y con cuidado me llevó ante el hombre. Enhorabuena, señora. Enhorabuena, señor Liu. Es un niño grande y fuerte. Qué llanto más potente. Yelong, mi mejor amigo, ese momento estaba visiblemente emocionado. Extendió la mano hacia mí y su voz de papá al cargarme estaba llena de un temblor por haber cumplido su deseo. Pero, justo en el momento en que sus yemas de los dedos tocaron mi piel, sin previo aviso, estallé en el llanto más desgarrador de mi vida. Papá, ¿tú también te atreves? Menudo imbécil. Mi llanto fue tan agudo que atravesó la calidez de la sala de partos. La enfermera y el médico se asustaron. Yelong por el susto casi me tira al suelo. ¿Qué pasa? Hace un momento estaba todo bien. La enfermera rápidamente me cogió. En cuanto me alejé de los brazos de Yelong, mi llanto disminuyó al instante. En ese momento, desde la cama llegó la voz débil y suave de Liu Ruyan. Deja que lo coja yo. Al oírlo, la enfermera me llevó ante Liu Ruyan. Mirando esa cara que una vez amé hasta la médula, mi corazón estaba helado. Ella con cuidado me cogió en brazos. Dejé de llorar al instante. Busqué una postura cómoda y me dormí profundamente. Mi aspecto tranquilo y dócil no se parecía en nada de antes. Al ver esto, Yelong frunció el ceño formando un chuan. Liu Ruyan en cambio sonrió. Besó mi frente, con los ojos llenos de resplandor maternal. Mira cuánto le gustó. En los días siguientes, cada vez que Yelong se acercaba a menos de un metro de mí, mi alarma se disparaba automáticamente. En cuanto extendía la mano para cogerme, yo agitaba frenéticamente brazos y piernas. En menos de un mes, la cara de Yelong estaba llena de arañazos nuevos sobre los viejos, y el rumor de que el pequeño de la familia Liu tenía una mala relación con su padre empezó a circular en secreto en los círculos de la alta sociedad. Una noche, Yelong volvió a tener la comisura del labio arañada por mí. Finalmente perdió los nervios, cerró la puerta, y frente a mi cuna gritó: ¿qué quieres? ¿Eres un demonio? ¿Por qué solo te metes conmigo? Abrí mis grandes ojos, claros e inocentes, y lo miré fijamente. Sí, soy un demonio que ha venido a cobrarse tu vida. Al ver que no lloraba ni me alteraba, Yelong recuperó ligeramente la cordura. Respiró hondo, como intentando consolarse. Solo eres un bebé que no entiende nada. Con manos temblorosas, volvió a alargar la mano hacia mí, como si quisiera demostrar algo. Justo entonces, la puerta se abrió. Liu Ruyan entró con el biberón que acababa de preparar. Al ver a su marido con el rostro desencajado alargando la mano hacia su hijo, se abalanzó en un santiamén, protegiéndome con fuerza en su regazo. Yelong, ¿qué haces? Yelong se defendió desesperado. Yo no he hecho nada, solo quería cogerlo. Liu Ruyan me sostuvo y me calmó en voz baja. Y sin levantar la cabeza le dijo a Yelong: si no te gusta, aléjate de él. A partir de ahora, que se encargue la niñera Chang. Desde que Liu Ruyan le retiró verbalmente la custodia, la posición de Yelong en la familia se vino abajo. Pasó de ser un yerno de familia rica, lleno de ambición, a un cero a la izquierda. Liu Ruyan se volvió cada vez más fría con él. Mis abuelos maternos lo ignoraban olímpicamente. Solo en las reuniones familiares, donde se necesita mantener las apariencias, se le permitía sostenerme para aparentar una falsa imagen de padre e hijo felices. Y yo crecí hasta los 3 años rodeado del cariño de todos. Empecé a decir algunas palabras simples y mal articuladas, cada sílaba cuidadosamente calculada por mí. Delante de mis abuelos, era el nietecito más obediente y sensato. Delante de Liu Ruyan, era su tesoro que más la necesitaba. Delante de Yelong, yo era la pesadilla de la que no podía escapar. Cuando me daba el biberón, calculaba el momento en que se giraba y tiraba el biberón. Luego señalándolo lloraba con todas mis fuerzas gritando: ¡quema! Cuando me leía un cuento, cuando iba por la mitad, de repente me asustaba y rompía a llorar, señalando a un lugar vacío detrás de él y chillando: fantasma. 1, 2 veces. Liu Ruyan aún le buscaba una explicación. A la tercera, su mirada cambió, de protectora a sospechosa, y luego a una impaciencia y aversión que no podía ocultar. Un día, Yelong acababa de terminar una videoconferencia cuando mi abuela entró con el rostro serio. Yelong, ven un momento. En el salón, Liu Ruyan y mi abuelo tenían expresiones graves. Yo señalaba una pequeña marca roja en mi muslo, llorando sin poder respirar. Mi abuela, señalando a Yelong, temblaba de ira. Otra vez has hecho de las tuyas. Solo te pedí que vigilaras al niño un momento. ¿Y así lo cuidas? Le has dejado un moratón en el muslo. Yelong, al ver la marca roja en mi pierna, se quedó de piedra, porque sabía que no era más que un golpe sin importancia que me había dado jugando. Pero a los ojos de todos, aquello se convirtió en la prueba irrefutable de que maltrataba a su propio hijo. Mamá, no fui yo. Yo no he sido. Angustiado miró a Liu Ruyan. Ruyan, tienes que creerme. ¿Cómo iba a hacerle daño a mi propio hijo? Liu Ruyan no lo miró. Solo bajó la cabeza y me consoló con dulzura. Tian, no llores. Mamá está aquí. Su indiferencia fue como un cuchillo, clavado en el corazón de Yelong. Él, fuera de sí, gritó: Liu Ruyan, dime algo. ¿Tú también crees que fui yo? ¿No confías en mí? Al oír esto, Liu Ruyan levantó la cabeza por fin. Su mirada era fría como el hielo. ¿En qué puedo confiar? Solo tiene 2 años. ¿Acaso va a mentir? Yelong, sé que has estado bajo mucha presión últimamente, pero no debes desquitarte con el niño. No fui yo. Yelong, sin poder defenderse, tenía los ojos rojos de la frustración. Yo en ese momento estaba en brazos de Liu Ruyan, entre sollozos lastimeros, mirándolo fijamente con mis ojos claros y fríos. En mi mirada había una burla y un rencor sin disimulo. Al ver esto, Yelong se estremeció. Un pensamiento absurdo y escalofriante brotó por primera vez en su corazón. Este niño no es normal. Desde entonces ya no se acercaba a mí por iniciativa propia, incluso me evitaba instintivamente. En su mirada, además de aversión, había un plus de miedo. Este hogar, que una vez consideró un atajo hacia la riqueza, se había convertido en una prisión. Pronto llegó el 600 cumpleaños de mi abuelo. El salón de banquetes estaba lleno de invitados, muy animado. Yo llevaba un elegante trajecito. Parecía un pequeño hombrecito en brazos de mi abuelo, recibiendo los halagos de todos. Yelong, con un traje a medida muy caro, copa en mano, paseaba entre los invitados con una sonrisa forzada. Pero yo sabía que estaba esperando una oportunidad para demostrar públicamente su amor de padre, para recuperar un poco de dignidad. Efectivamente, cuando llegó el momento de cortar la tarta, él, con un pequeño trozo de tarta, se acercó a mí con paso firme. Tian, mi amor, ven. Papá te da de comer. Lo había calculado. En un evento así, no le haría quedar mal, pero se equivocó. Llevaba demasiado tiempo esperando este momento. Me escurrí de los brazos de mi abuelo, y como si viera a un monstruo, retrocedí varios pasos. Mi carita expresaba miedo y rechazo. ¡No, no quiero! Grité con mi media lengua. Al ver esto, la sonrisa de Yelong se congeló. Los familiares de alrededor nos miraban con curiosidad. Él, nervioso, dio un paso adelante, intentando agarrarme la mano. Tian, pórtate bien, papá no quiere hacerte daño. Ahora. De repente levanté mi manita, y con todas mis fuerzas, la señalé a él, a su cara ligeramente distorsionada por la culpa. Y entonces chillé palabra por palabra: ¡malo pega! Todos se quedaron mirándome boquiabiertos, y luego miraron a Yelong, cuyo rostro había palidecido como un fantasma. ¿Qué ha dicho ese niño? ¿He oído bien? Dios mío, Yelong siempre parece tan educado. ¿Será que pega al niño? Los cuchicheos llegaban como olas. Mis abuelos fueron los primeros en reaccionar. Me estrecharon en su regazo. Me acariciaron la espalda con cariño y dijeron: Tian, no tengas miedo. ¿Es por la pesadilla de noche? Yelong se derrumbó por completo. ¡No fui yo, no! Gritó fuera de sí, señalándome con voz estridente y enloquecida. Este pequeño bastardo miente. No es un niño normal. ¡Es un demonio! Liu Ruyan montó en cólera. ¡Cállate! Se abalanzó y le dio una gran bofetada en la cara. ¿Te has vuelto loco?
¿Cómo se te ocurre decirle eso a un niño de 2 años? Yo, en brazos de mi abuelo, veía cómo esa pareja de perros se convertían en enemigos, y mi corazón se llenaba de una placentera satisfacción. Ese drama era cada vez mejor. El escándalo del banquete de cumpleaños fue la gota que colmó el vaso para Yelong. Loco, maltratador, padre maldito por su propio hijo. Esas etiquetas se le pegaron como una lapa, haciendo que no pudiera levantar cabeza en la familia Liu, ni en toda la alta sociedad. Liu Ruyan lo esquivaba como a una serpiente. En cuanto llegaba a casa, se encerraba en su habitación. Prefería ver a un fantasma que verlo a él. Ese marido amoroso, completamente aislado, veía cómo su estado mental se deterioraba día a día. Ya no se atrevía a acercarse a mí por iniciativa propia, pero cada vez que me miraba, su mirada estaba cargada de rencor y recelo. Empezó a ejercer violencia pasiva conmigo, haciendo ruidos estridentes cuando yo dormía, derramando mis acuarelas cuando pintaba, incluso cuando no había nadie. Me miraba fijamente con sus ojos gélidos. Soporté todo en silencio, porque sabía que estaba acumulando odio, y yo esperaba la oportunidad de enviarlo directamente al infierno. Esa oportunidad era Liu Ruyan, el reloj escondido en el joyero. Ese reloj que Liu Ruyan le regaló a Yelong después de que yo naciera, con las iniciales de los dos grabadas, el testimonio de su amor. Calculé la hora en que Liu Ruyan salía a hacerse la manicura. Me escabullí a su vestidor, saqué la elegante caja de terciopelo, y sin dudarlo un instante, lo estrellé contra el suelo con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas. Tras un crujido, la esfera del reloj se hizo añicos. Un fragmento de cristal me hirió sin querer. El dolor fue tan intenso que casi no podía mantenerme en pie. Unté unas gotas de sangre en mi dinosaurio favorito, lo cogí, y con todas las pruebas encima, salí tambaleándome de la habitación. ¡Abuelos! Mi grito entre sollozos hizo que todos me miraran asustados. Allí estaba yo, con la ropa desaliñada, temblando, con un dinosaurio de juguete manchado de sangre en la mano. Al ver esto, mi abuela fue la primera en acudir. Me arrojé en sus brazos, llorando sin aliento, con las palabras que tanto había practicado. Construí la mentira perfecta. Papá malo, papá no quiere a mamá. Levanté el dinosaurio manchado de sangre, llorando hasta casi desmayarme. Ha roto las cosas de mamá. Finalmente mostré mi brazo herido. Mi duele. Cada una de mis palabras fue como un martillazo en el corazón de todos los presentes. Yelong, que acababa de salir de su estudio, se quedó petrificado. Miró la herida de mi brazo, luego sus propias manos vacías. Su mente era un blanco. No fui yo. Yo no. Su defensa ante tal cúmulo de pruebas sonaba patética. Mi abuelo temblaba de ira. ¡Bestia! ¿Cómo te atreves a hacerle esto a Tian Tian? En la familia Liu no tenemos sitio para un desalmado como tú. Liu Ruyan, que acababa de llegar a casa, también se quedó paralizada ante esta escena sangrienta. Me miró a mí, luego a Yelong, que parecía un poseso, y el último vestigio de cariño conyugal en su mirada fue sustituido por el miedo y el asco. Cuando me llevaban al hospital, yo, apoyado en el hombro de mi abuelo, miré fríamente a Yelong con el rostro ceniciento, y sin que nadie lo viera, formé unas palabras con los labios. ¡Muérete! Él lo entendió, me miró, y al fin emití un grito de terror. Me hicieron 5 puntos en el brazo. Por eso mi abuelo me puso 2 guardaespaldas, turnándose 24 horas al día, con la única misión de asegurarse de que Yelong no se acercara a mí, a menos de 3 metros. Yelong fue arrestado en el dormitorio que compartía con Liu Ruyan. Oí que como un loco destrozaba cosas, y gritaba que yo era un demonio, que yo mismo me había hecho daño. Pero nadie le creyó. Un loco que solo sabe hacer daño a los niños. ¿Quién le va a creer? Pero yo sabía que aún no era suficiente. El arresto no era el final. Quería que desapareciera de esta casa, y de mi vida para siempre. Aquel día despisté a los guardaespaldas, y me acerqué sigilosamente a la puerta de su habitación. La puerta no estaba cerrada. Él estaba sentado en la alfombra, con el reloj que yo había roto delante. Abrí la puerta y entré. Al verme, se encogió en un rincón como un conejo asustado, con los ojos llenos de terror. ¿Qué quieres? Me acerqué a él, y con un tono que no se correspondía en absoluto con mi edad, le dije: he venido a recuperar lo que es mío. Me robaste a mi mujer, mi empresa, mi vida. Ahora voy a recuperarlo todo, una por una. En ese instante, la cordura de Yelong se rompió por completo. Al fin confirmó que yo no era un niño normal. Yo era un espíritu vengativo que había vuelto a por él. Chilló y como un loco se abalanzó sobre mí. ¡Demonio, te mataré, demonio! En sus ojos enrojecidos brillaba el más primitivo instinto asesino. Me agarró del brazo y empezó a arrastrarme. No puse resistencia. Incluso colaboré, porque sabía que en 10 segundos mi abuelo saldría del estudio para bajar a tomar su té de la tarde como cada día. ¡Muérete, pequeño bastardo! Yelong ya estaba completamente loco. Me arrastró hasta el hueco de la escalera. Levantó la mano bien alto. ¡Ahora! Oí el leve chirrido de la puerta del estudio al abrirse. Justo en el momento en que la bofetada de Yelong iba a caer, con todas mis fuerzas, solté el grito más desgarrador. ¡Papá, no me empujes! Y entonces me solté de su mano y rodé escaleras abajo, hacia esos fríos y duros peldaños. Caí pesadamente en el suelo de la primera planta. El dolor me inundó como un tsunami. Pero aún así, con mis últimas fuerzas, levanté la cabeza. Vi a mi abuelo en el rellano del segundo piso, con el rostro pálido. Él había visto la mano de Yelong, levantada, que no había tenido tiempo de bajar. Yo, encontrando sus ojos llenos de ira, levanté la mano derecha y señalé al hombre arriba, completamente petrificado. Abuelo, papá me quiere matar. En cuanto terminé de hablar, perdí el conocimiento. Estuve en coma en el hospital un día entero. Cuando desperté, llevaba un grueso yeso en el brazo izquierdo. En el informe ponía fractura de cúbito en el brazo izquierdo, con múltiples contusiones graves en tejidos blandos. Mi abuela me abrazaba y lloraba desconsoladamente. Mi abuelo, de pie junto a la ventana, desprendía un aura de tormenta inminente. Por los sollozos entrecortados de mi abuela, fui reconstruyendo lo que había pasado tras mi desmayo. La ambulancia y el abogado particular de la familia Liu llegaron a la vez a la villa de los Liu. Yelong fue reducido por los guardaespaldas y encerrado en el sótano. Él, como un loco, gritaba que yo era un demonio, que todo era un plan mío, pero mi hueso roto y mi mudez eran la prueba irrefutable de sus crímenes. 2 días después salí del hospital. Mi abuelo, en persona, me llevó en silla de ruedas al salón de la casa de los Liu. En el salón, todos los familiares de los Liu y el asesor legal de la familia estaban con expresiones serias. Yelong, caído por los guardaespaldas, fue arrojado al centro del salón como un perro muerto. Liu Ruyan. La voz de mi abuelo era gélida. Liu Ruyan se estremeció, bajó la cabeza y dio un paso al frente. El abogado puso un documento y un bolígrafo delante de ella. Esto es el acuerdo de divorcio. Firma lo que se vaya sin nada. Si no, tú te vas con él de esta casa. Al oír esto, la cara de Liu Ruyan pasó del blanco al rojo y luego al morado. Miró a Yelong en el suelo, demacrado, y luego a mí, lastimoso en mi silla de ruedas. En solo medio segundo, cogió el bolígrafo y firmó rápidamente su nombre. Yelong fue arrastrado sin contemplaciones por los guardaespaldas. En ningún momento, Liu Ruyan volvió a mirarlo. Desde que echaron a Yelong, el abuelo se volvió hacia Liu Ruyan y le dijo algo que la dejó destrozada. Y ahora otro documento. El 20% de las acciones del grupo Liu que están a mi nombre pasarán inmediatamente a nombre de Tian Tian. El abuelo se acercó a mí, me acarició la cabeza y dijo: a partir de hoy, Yetian cambiará su apellido a Liu. Es el único heredero de la familia Liu. Al oír esto, una sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa que nadie notó. Miré a Liu Ruyan. Mamá, ahora te toca a ti. Desde que echaron a Yelong, mi brazo izquierdo